Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Ahora que acudimos a una confirmación. Creo que ya estamos en diciembre prácticamente y podemos concluir a estas alturas del viaje que el Barcelona no va a ganar la Champions League en 2026. ¿Cuántas cosas han de cambiar para que el Barça recupere lo que tuvo la temporada pasada? Y aún en ese escenario, que es ideal e idealista, pues igual con todo lo que sí tenía la temporada pasada, no llegó a la final de la Champions League. Es decir, la cosa es que el Barça requería evolucionar esta temporada y lo que ha hecho claramente es involucionar. Pero en términos históricos, este Barça está ahora mismo con 10 años sin ganar la Champions, 2015 a 2025, pero irremediablemente, como mínimo, van a ser 11 cuando se juegue la final en Budapest de esta edición, y mucho me temo que el Barça no va a estar ahí. Me cuesta mucho trabajo ver al Barça ahí. Va a ser muy difícil que llegue el Arsenal, pero lo veo. Va a ser muy difícil que repita el Paris Saint-Germain, pero lo veo. Va a ser extremadamente complicado que lo haga el Real Madrid, pero por supuesto que lo veo a pesar de todo. Y en cambio, obviamente el Bayern Múnich y otros equipos, el propio Manchester City. Al Barça creo que nadie puede verlo ahora mismo y no creo tampoco que haya tiempo suficiente como para remediar todos los problemas que aquejan al Barça. Ahora mismo pierde un partido en contra del Chelsea. No debería ser el drama absoluto por las circunstancias en que lo pierde, pero sí porque es una más, porque ya le pasó por encima el Chelsea, porque ya un Paris Saint-Germain muy golpeado y con Mayulu y Mbappé acabó ganándole también al Barcelona, porque el Real Madrid, que ha sido un desastre desde que le ganó al Barça, contra el Barça no pareció un desastre, entonces ya no sabemos si realmente el Real Madrid fue muy bueno o simplemente el Barça lo hizo ver muy bien. Y así va consumiéndose esta temporada para el Fútbol Club Barcelona. Una Champions que, claro, hay un margen de error que antes no había. Ha jugado 5 partidos el Barça, ha tenido malos resultados. Pues le quedan 3 partidos, además contra rivales ante los que uno puede fiarse que el Barça va a sacar puntos, lo suficientes incluso para quedar entre los 8 primeros, que es el objetivo, por más que ahora mismo esté muy lejos en la tabla de posiciones, producto de un paso en la Champions League, que ahora mismo, si el equipo estuviera en manos de Xavi y jugando la Champions League en la que había 6 jornadas y 4 equipos, pues ahora mismo ese Barça que se quedó 2 veces fuera en fase de grupos, ahora mismo estaría en un panorama similar, ¿no? El Barça ha jugado 5 partidos, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Entonces, si esta fuera, que no lo es, claramente, la vieja Champions, ahora mismo estaría otra vez contra las cuerdas ante la posibilidad de clasificar o no clasificar a los octavos de final. Entonces, aquí volvemos a hablar de un Barça que, como insisto, son 10 años hoy sin ganar la Champions, 11 años serán el día en que se juega la final de Budapest, independientemente de que esté el Barça o no esté, seguramente no va a estar, y si no está, entonces olvídense, no va a ser campeón de Europa como mínimo antes de 2027, cuando se juegue en el Estadio Metropolitano, y habrán pasado 12 años desde entonces. Casi el tiempo que pasó eterno entre la primera Copa de Europa, que gana el Barça en el 92, y la segunda, que gana en 2006. Es cuestión de edad y de percepción, obviamente, pero yo, que lo viví, que en el 92 estaba muy pequeñito, me pareció eterno, ¿no? Del 92 a 2006. Y en cambio, pensar que el Barça está a punto de cumplir una sequía tan prolongada, pues me hace concluir que la Champions fue para el Barça en un momento determinado de la historia, con mucho mérito de Pep Guardiola, y también hay que dárselo en su momento a Frank Rijkaard, porque no solamente fue Pep, fue Rijkaard y Ronaldinho quienes consiguieron, junto a
un Iniesta y un Xavi que empezaban a labrar su camino a la eternidad. Ese Barça sí que consiguió, ¿no? De 2006 a 2015, 4 Champions Leagues y parecía moderadamente fácil, pero fue un espejismo. Pero bueno, volvamos ahora sí. Esa fue la reflexión número 1. Vamos a la reflexión número 2, porque olvidé decirles que hoy preparé 10 reflexiones como antaño o como a veces recuerdo hacer. Entonces la primera reflexión fue la conciencia histórica de los años que va acumulando el Barça sin ser campeón. Reflexión número 2. Ahora sí, estaba ya adelantándome con el tema de la involución del Barça, ¿no? Era extraordinario, porque lo fue, ver un Barça al nivel en el que jugó tan pronto la temporada anterior. Era irreal, y aquí lo dije. Un equipo con esos automatismos, que asumía esos riesgos y con esa coordinación tan bien ejecutada para jugar en campo contrario, con la línea tan adelantada y dejar en fuera de juego al rival y que funcione y esa, no solamente es el adelantar líneas, toda la coordinación que implica ello y la muy buena presión en campo contrario y todo lo que hacía el Barça cuando Hansi Flick acababa de llegar. Y era formidable que un equipo en tan poco tiempo hubiera absorbido de manera tan rápida y eficaz unos conceptos nada básicos por parte del entrenador, bastante sofisticados. Más allá de la barrera del idioma, del poco tiempo, de las dudas que había en torno a Hansi Flick, los resultados y las sensaciones fueron inmediatas. Y eso era irreal. Eso era propio de un segundo año. Eso es lo que esperas de un equipo que a base de prueba y error va modificando, va mejorando y va perfeccionando. El Barça va al revés. Entonces, lo que estamos viendo ahora, un equipo desorientado, un equipo que parece que está jugando por primera vez juntos los unos con los otros, es lo que debimos haber visto el primer año, o por lo menos en la primera vuelta de la temporada pasada, y que nunca lo vimos. El Barça empezó a funcionar como maquinita muy pronto con Hansi Flick. Y ahora que por el contrario, el Barça, si esto fuera algo parecido a las matemáticas, el Barça, o a la lógica, ¿no? Más que las matemáticas, si el Barça fuera un equipo que ahora mismo fuera congruente con lo que era la temporada pasada, pues lejos de parecer lo que debió ser en la primera, sin serlo, ahora es al revés. Ahora el Barça en esta segunda temporada es lo que debió ser en la primera y en la primera lo que debió ser en la segunda, ¿no? Esa evolución en el juego, esa mejora que te da la práctica y el aprendizaje es sumamente difícil de entender porque el Barça jugó tan bien, tan pronto con Hansi Flick y ahora que tendría que jugar mejor porque se conocen más, porque llevan más tiempo trabajando juntos, el Barça ha involucionado de manera muy evidente. Número 3, reflexión número 3, y ya ahondaré un poco en las preguntas que dejo abiertas en la reflexión número 2. Pero la 3 es irnos ya al partido en contra del Chelsea, ¿no? El que nos trae a esta edición de Me Quiero Volver Chango. Hay momentos puntuales en el partido, ¿no? El Barça tiene una ocasión de gol muy clara, producto de una buena presión. El Barça empieza bien el partido. Casi todos los equipos empiezan bien si se lo proponen. El arte del fútbol en estos tiempos es no empezar bien, sino terminar bien y mantener, obviamente, durante el juego una consistencia que pocos pueden tener. Pero empezar bien cualquiera, está al alcance casi de cualquiera tener 15, 20 minutos muy buenos. Y el Barça, sin ser nada extraordinario, hizo lo que todo el mundo espera y vimos un partido conforme a lo que esperábamos de un Chelsea-Barcelona. En esos minutos en los que el Barça consigue apretar al Chelsea, provocar un error en la salida de balón del equipo de Maresca, que siempre trata de salir con la pelota controlada, y entonces la pelota le queda a Ferran Torres, y Ferran Torres en esta, insisto con el término, involución del Barcelona, es que la temporada pasada Ferran Torres era otra cosa. Ferran Torres que se había caracterizado siempre. Olvidémonos del Valencia, que era muy joven, del Manchester City, donde se le vio poco, pero en el Barcelona era Ferran Torres, ¿no? La cantidad de fallas que
que le veíamos cada técnico, cada temporada, desde que llegó al Barcelona, pues parecía un milagro de Hansi Flick, y fue uno de los milagros de Hansi Flick haberle cambiado el chip a Ferran Torres. Gran jugador, técnicamente, me refiero, tiene grandes atributos, pero tenía en la cabeza un problema que le impedía definir goles claros de manera óptima. Y Ferran Torres, dentro de las dudas que tiene el Barça, ya también se ha dejado llevar y se ha arrastrado y vuelve a ser Ferran Torres. Ferran Torres, que es un jugador muy bien dotado técnicamente, que acompaña muy bien, que hace mejor a los compañeros que están alrededor a la hora de ir generando juego y estructurando y tejiendo jugadas, pero que de poco sirve cuando eres el delantero del equipo o eres uno de los atacantes y fallas goles como el que falló en un momento del partido en el que, no sabemos, el Barça se hubiera ido arriba 1-0, a lo mejor acaba perdiendo 3-1, a lo mejor todos los goles que fueron anulados por una u otra razón acaban entrando de forma diferente, obviamente, todo hubiera sido distinto, y a lo mejor en vez de perder 3-0 pierden 6-1, ¿no? No se puede descartar, pero habría sido obviamente mejor para el Barcelona empezar ganando 1-0, más allá de que las circunstancias del partido orillaban a que el Barça iba a perderlo. Todo lo que vimos en este partido eran pistas desde el inicio, desde el primer gol anulado con aquella mano, tras el desvío de Lewandowski, la mano de Fofana, gol, pero desde ahí, más allá de que estuvo bien anulado, la energía que se le veía al Chelsea era de otro nivel, pero el Barça más o menos pudo mantener ese pulso durante algunos minutos, pero hay momentos de los partidos en donde hay volados. Es decir, muchas veces el equipo rival puede ser mejor que tú, y hoy el Chelsea era mejor que el Barça, y ante cada resultado de los volados que tiene un partido, seguramente el Chelsea hubiera compensado, pero le hubiera costado mucho más trabajo, ¿no? A veces un equipo juega peor en general, pero gana los volados. Y ahora me voy a explicar mejor a qué refiero con los volados. A momentos puntuales de los partidos, ¿no? Estamos hablando de alta competencia, por más que haya un equipo mejor que otro. Hay momentos puntuales que ante dos equipos parejos pueden marcar la diferencia, suelen marcar la diferencia quién gana y quién pierde. Cuando hay un equipo superior al otro, depende del volado y de su resultado en esos momentos de los partidos, pues ese equipo superior al otro puede ser muy superior y acabar goleando, o si pierde sus volados, perder. ¿A qué me refiero con los volados? Uno, la jugada de Ferran Torres. ¿Entra, no entra? Claramente no entró, debió entrar. La mayoría de las veces jugadas similares entran, pero Ferran Torres no supo meter el gol, y ahí fue el primer volado que pierde el Barça. Otro volado fue claramente, y ya ahondaré en ello, pero ahora lo paso de manera superficial, la expulsión de Araujo. Ronald Araujo se hace expulsar de manera innecesaria, ya ahondaré en ello también, pero es otro volado del partido en el que dices, bueno, si no hace esta estupidez impropia de un partido de esta, y ya sé lo que se ha empezado mucho, este güey está buscando excusas, no, quiero que entiendan, que hagan, aquellos que no quieran entender, que hagan un esfuerzo por entender que más allá que el Chelsea fue superior, y que incluso si hubiera perdido esos volados, entre comillas, si Ferran Torres metía ese gol, si a Ronald Araujo no lo expulsaban en aquella jugada, o de plano no le reclamaba al árbitro en la primera amarilla, y esa solamente hubiera sido una acción que no le hubiera causado dejar a su equipo con 10 hombres, aún así, si no hubiera ocurrido eso, el Barça seguramente hubiera perdido el partido. Pero es que además de que fue inferior, perdió los volados del partido. U otro, el primer gol del Chelsea, ¿no? Que iba a entrar de todas formas, porque vaya que la pelota entró en las redes de la portería de Joan García, que anduvo muy flojo, por cierto. Casi siempre a su favor. Tú ves los 3 goles del Chelsea y no puedes culpar a Joan García. Pero ves los goles del Chelsea que no fueron, y dices, puta, ¿qué pedo con Joan García? No para un taxi. Le benefició muchísimo, más que a ningún otro, los goles anulados. Pero bueno, en el gol del Chelsea, en el primer gol que sí sube al marcador, el infortunio, la torpeza, cosas van enredando. Pocas veces se ve algo así, ¿no? Ferran Torres y Jules Koundé, ¿cuántas veces tocaron la pelota? 4, 5, 6, uno a otro, poc, 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 y acaba en la portería del Barça.
se enredan de una manera también impropia, ¿no? Otro lado del partido en el que es un accidente, refleja el mal momento de Koundé, que también está hecho un desastre. Ferran Torres pues no da una, y entre jugadores que traen una inercia negativa, pues es más probable que les pase algo como les pasó a ellos en el área chica, como se enredan, y el Chelsea pues no tiene más que festejar el gol que meten propia portería Koundé, asistencia de Ferran, pero el pase de Ferran previo había sido de Koundé, y antes de Koundé, el antepenúltimo en tocar la pelota había sido Ferran. En fin, después de ese pinball entre Ferran y Koundé, el Chelsea se pone 1-0. Otro volado del partido, otra cosa extraña, que pudo haber pasado cualquier cosa, y pasó lo que perjudicaba al Barça, ¿no? Entonces, en esos 3 volados, pierde el Barça, y encima, pues fue claramente superado de principio a fin, a tal grado que el 3-0 puede parecer corto. Reflexión número 4. El Chelsea. El Chelsea es el Barça del año pasado, ¿no? El Chelsea tiene esa intensidad, esa frescura, esa juventud que transmitía el Barça la temporada pasada y que ahora no lo hace. Bao es por ahora, y solo por ahora, el nuevo Lamine Yamal. Y Enzo es lo que era Pedri. Y Caicedo, bueno, Caicedo lleva tiempo siendo en el Chelsea un jugador determinante, y ese lo podemos sacar de la ecuación, pero en general el Chelsea es un equipo que transmite esa energía que dejó de transmitir el Barcelona. Y hoy fue muy palpable, ¿no? Se vio el Barça contra el espejo del año pasado. Mira, eras tú, así te veías. Y mira en dónde estás ahora. Y aquí no me puedo hacer güey, y tengo que decir que si ha habido un escéptico del Chelsea, ese soy yo. No voy a rehuir esa confesión. He sido muy escéptico del Chelsea. He seguido al Chelsea desde la pretemporada de la 24-25 con Enzo Maresca, que fue un desastre. Y claro, era una pretemporada, para eso son, para hacer experimentos, pero seguramente me fue condicionando esa primera impresión que me dejó Maresca. La temporada pasada empezó muy mal, siguió muy mal, cerró bien, pero un equipo que dependía mucho de Cole Palmer. El Mundial de Clubes a mí me pareció una pésima idea, y no estoy diciendo que esté bien de mi parte, pero a nivel inconsciente, el logro del Chelsea de ganar un Mundial de Clubes, que a mí me pareció pésima idea, pues lo he relativizado. He dicho, bueno, que haya ganado el Mundial de Clubes no lo convierte en el mejor equipo del mundo. Creo que eso lo tenemos claro todos, pero algo fue, sobre todo por la manera en la que se impuso al Paris Saint-Germain en la final, y que el Paris Saint-Germain no daba ningún indicio, ¿no? de que iba a perder esa final o de que llegó relajado al Mundial de Clubes, sino todo lo contrario. Entonces, dentro de esas percepciones que fui teniendo del Chelsea y de sus logros, porque pues, la Conference League es una vergüenza que la juegue el Chelsea, ¿no? Era una disparidad tremenda entre el Chelsea y los demás equipos. Entonces, había varias cositas que más allá de admirar el juego del Chelsea, y eso sí, lo veía, y aunque no era un equipo consistente, pues sí se le veían las buenas intenciones y la mejora en el partido a partido, que es lo que realmente caracteriza a los buenos técnicos. Pero aún así, yo dentro de mi terquedad traté de tener la razón, ¿no? E incluso en el último top 10 de los mejores equipos, antes de que se reanudara la actividad tras la fecha FIFA, osé, de manera premeditada, no poner al Chelsea. No lo puse en el top 10. Olvídense en el top 5, que seguramente tendría que estar ahí. Decidí meter aquí a equipos como el Atlético de Madrid, por ejemplo, en el 10º lugar. Y por más que metí en la Premier League a equipos que creo que están mejor, como, no creo, el Arsenal está mejor. Manchester City es debatible, porque ha sido muy inconsistente y ahora otra vez está en momentos bajos, en los que tenemos que ver de qué se trata este Manchester City, y si realmente cada vez que no meta gol Erling Haaland, el Manchester City está destinado a perder. Pero bueno, City, Arsenal, Aston Villa, creo que está bien, pero el Chelsea no es menos. No es menos que
que por lo menos Manchester City y Aston Villa sí creo que es menos que el Arsenal. Y yo no lo he querido ver. Y hoy, más allá de las circunstancias del partido, tengo que aceptar. Me está costando trabajo aceptar que el Chelsea ahora mismo no lo pongo yo a la altura de los favoritos a ganar la Champions, que son Arsenal, Bayern y el Paris Saint-Germain. No lo pongo a la altura del Real Madrid, que para mí es un equipo que, no para mí, para cualquiera que haya visto de qué se trata esto, hay que tenerlo considerado. Pero bueno, después de aquellos, creo que sí, ¿no? En lo que Liverpool, si es que en algún momento se reactiva, por lo menos en la Champions, porque la Premier League la tiene perdida, pero sí que tiene equipo como para meterse, a diferencia del Barça, ¿no? Yo sí veo al Liverpool, hablaba en la reflexión uno, que no veía al Barça meterse en la final. A Liverpool me cuesta mucho trabajo, pero sí creo que tiene argumentos que puede recuperar y que hacen menos descabellado el pensar que Liverpool, con la adaptación final de todas sus nuevas piezas, puede ser una amenaza en la Champions League, ¿no? Entonces, pero en cualquier caso, por encima de Liverpool y del Barça, y por debajo de los 4 que mencioné, sí creo que hay que ir considerando a este Chelsea, que a mí, claro, el tema con el Chelsea es, más allá de Caicedo y de Enzo, y agreguen si quieren a Cucurella, que hoy fue muy aplaudido y con razón, no es un equipo tan sólido, no es un equipo que digas, puta, este jugador yo lo quiero para mi equipo. Pedro Neto ha hecho una gran temporada, hay que reconocerlo, hoy juega de 9, y donde juegue lo hace muy bien, ¿no? Realmente es un futbolista que, ante la ausencia de Cole Palmer, está siendo el jugador más relevante del Chelsea, más allá de lo de Caicedo, que es muy importante, lo de Enzo, que va creciendo. Entonces sí, Enzo sí, Caicedo sí, Cucurella sí. Es decir, que Pedro Neto también se va haciendo un nombre que no tenía la temporada pasada, pero los demás, pues la pareja de defensas, la conformen quienes la conformen, no son élite, ¿no? Fofana ha establecido mucho tiempo, parecía que podía ser un gran defensa, eso fue hace ya muchos años, cuando jugaba en el Leicester City y costó 80 millones de euros, pero bueno, ahí está, es Fofana, hoy con Chalobah. Chalobah es un defensa que me gusta, pero no me parece una pareja de centrales de superélite, ¿no? Y todos los demás, los Tosun y los Colwill y compañía, tampoco son super defensores. Por derecha, cuando juega Reece James, ya lo sea de lateral derecho o de mediocampista, va retomando su nivel, pero creo que no va a ser ya nunca el Reece James que llegó a ser o que apuntaba a ser antes de las lesiones. Malo gusto, está bien, pero no es tampoco un Jorge Gasputa, ¿no? Entra en el debate de los 5 mejores laterales derechos del mundo, como tendría que entrar, ¿no? Siempre el lateral derecho del Chelsea. Y en general, pues todo esto habla de un trabajo, a pesar de que, claro, aquí hay un gran condicionamiento del que no hablé durante todo este tiempo, ¿no? La cantidad de jugadores a lo estúpido que ha comprado el Chelsea, que eso también va condicionando la opinión de, ¿estos a dónde van? ¿Cuánto gastan por futbolistas que no le han ganado a nadie, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que poco a poco, a pesar de críticas de gente como yo, y creo que de todas formas no se justifica la tremenda cantidad de dinero que han gastado, pero bueno, ahí está, ¿no? El equipo, ahora sí, con resultados claros, ya no es una dudosa edición del Mundial de Clubes, ya no es una Conference League, ya no es meterse a la Champions League de panzazo en la última jornada, ya es estar bien en la Champions, tener una victoria como la de hoy en contra del Barça, ser sublíderes en la Premier League, y eso habla de que al final de cuentas no reclutaron tan mal, ¿no? No reclutaron tan mal porque al final esa es la idea, ¿no? Comprar jugadores sin tanto nombre y que pudieran hacer su nombre en el Chelsea con el trabajo y el crecimiento, porque son jugadores jóvenes, pero de todas formas fueron jugadores muy, muy caros que vamos a ver. Ahora están bien, vamos a ver si a lo largo de la temporada acaban, o de las temporadas que vienen, ¿no? Que es lo más importante, no solamente es esta temporada, si acaban por justificar un gasto como no se había visto nunca en la historia del fútbol, ¿no? En el mercado de invierno, mercado de verano, 500 millones cada vez que abrían las ventanas cada 6 meses,
cambiar un equipo que más o menos funcionaba con Thomas Tuchel, bueno, más o menos no, que funcionó muy bien y al que decidieron cortarle todas las cabezas. Pero bueno, todo eso, quiero decir, de confesar, me fue condicionando sobre mi opinión desfavorable de un Chelsea que, bueno, a regañadientes me empieza a convencer. Reflexión número 5. El tema del Barcelona es que después del minuto 20 no estuvo ni cerca, ¿no? No solamente es la roja de Ronald Araujo, sino que ya 11 contra 11 parecía un partido de 11 contra 10, ¿no? O de 12 contra 11 mejor. Parecía que el Chelsea tenía un jugador extra, porque corría más, porque tenía más intensidad, porque tenía esa energía que no tenía el Barcelona, y aún antes de que secara, ya en la última jugada prácticamente el primer tiempo, con un hombre menos el Barcelona, ya la sensación era puta. Si el Chelsea está dominando al Barça 11 contra 11, olvídate cuando sea 11 contra 10. Entonces, a partir del minuto 20, 22, 25, cuando el Barça ya no dejó, ya no pudo mantener ese tú a tú que más o menos a regañadientes, con problemas, pero mantuvo en contra del Chelsea, esos minutos que pasaron entre el minuto, pongámosle 22 más o menos, ¿no? Hasta la expulsión de Araujo era, este Barça no está ni cerca, ¿no? Ni cerca jugando con 11, ¿qué le depara jugando con 10? Y pues sí, le deparó lo que ya podíamos olfatear tras lo visto en la primera mitad. Ahora sí, vamos con la reflexión número 6, que es la araujada. La araujada de cada año. Esta temporada contra el Chelsea. La temporada pasada tuvo muchas, a pesar de que jugó poco, pero la del Inter de Milán fue la más evidente. Una actuación en la que ingresa desde la banca y a partir de ahí hay un punto de inflexión en el que el Barça deja de ser competitivo y a Chervi le mete un gol muy fácil y luego en el tiempo extra la manera en la que se lo torean y nada más lo rodean prácticamente, ¿no? Le dan la vuelta dentro del área antes del gol. Fue una muy mala actuación en muy pocos minutos por parte de Araujo. Entonces ya la araujada de hoy, más la araujada de aquel partido contra el Inter, más la araujada en contra del Paris Saint-Germain, una cada año, una muy evidente cada año, más allá de las que va abonando en partidos menos trascendentales, pero sí aquella contra el Paris Saint-Germain, tras un error de Ter Stegen, un error de criterio, en el que decidió cometer falta y dejar a su equipo muy pronto con un hombre menos. Tanto que Ilkay Gundogan, reprobable o no, no se mordió la lengua al claramente pues señalar al uruguayo que viene muy mal desde hace mucho tiempo. Y eso ya no es problema de Araujo, es problema del Barcelona. El Barcelona ha tenido suficientes evidencias para quitarse a Araujo de encima. En su momento parecía que iba a ser el líder y el capitán del Barça durante muchos años. Yo nunca compré eso. Yo nunca, desde que apareció con Ronald Koeman, no lo compré, pero a veces me equivoco, como me equivoqué, o como parece, todavía no quiero declarar mi derrota con el Chelsea, pero voy perdiendo. Me he equivocado varias veces, y puede ser que Araujo era una de mis equivocaciones, pero a mí nunca me gustó del todo, sí que le reconocí sus buenos momentos, sobre todo con un Barça que tenía muy poquito, ¿no? Pero en cuanto el Barça fue creciendo, Araujo fue decreciendo y las lesiones lo han hecho todavía más limitado de lo que ya era. A mí siempre me ha parecido, para un equipo como el Barça, un defensa muy limitado, honestamente. Ahora, ¿cuáles eran los atributos? La fortaleza física y mental de Araujo. Era muy fuerte, físicamente, obviamente, y mentalmente pues, se la creía, y una cosa va jalando a la otra, y llegó a ser entonces un defensa dominante, ¿no? En su juego aéreo, en el choque. Ahora esta versión de Araujo no domina, no es fuerte, y encima mentalmente no está. Entonces, la versión de Araujo, no de hoy, sino que ha sido algo, una descomposición semana a semana, mes a mes, año a año. No está físicamente, no está mentalmente, no está ni en cuerpo, ni en mente, ni en alma, porque hasta cuando lo expulsan, a ver, repasemos.
Primero, tarjeta amarilla por un reclamo. ¿Qué diablos reclamas? ¿No? Y qué manera seguramente tuvo de reclamar siendo capitán que el árbitro decidió amonestarlo, porque aún teniendo el gafete de capitán y por ende una mayor permisividad para intercambiar con el árbitro sus puntos de vista, pues se acercó de manera tan inapropiada al árbitro que lo amonestaron, ¿no? Démosle el beneficio de la duda al árbitro que no se equivocó con esa amarilla. Seguramente Araujo se la ganó. ¿Qué diablos vas a resolver reclamando, no? Y más como capitán del equipo. Y luego, una jugada en la que tampoco había una oportunidad manifiesta de gol, una jugada típica de frustración de jugador que, si eso hubiera ocurrido justo igual, pero en el segundo tiempo, últimos minutos del segundo tiempo, el Barça cayendo 3-0, pues es una jugada totalmente normal, ¿no? El jugador ya está amonestado, está frustrado, mete una patada, reprobable, pero bueno, sería mucho más natural que haya ocurrido en el primer tiempo, con marcador 1-0, estás amonestado, la jugada Cucurella no va a ningún lado, y nada más le das una patada porque llegaste tarde y ya estás por ahí, entonces tras la inercia y le pegas, ¿no? Es para sacarte el coraje. Terrible, terrible. Y no solo eso, o sea, te habla de una falta de compostura, de claridad, de estar dentro del partido, de saber lo que implica jugar en el Barça y tener el gafete de capitán, de muchísimas carencias. Y por si fuera poco, la indolencia, ¿no? Lo expulsan y puta, como, bueno, qué bueno, porque ya tenía ganas de bañarme. No, por eso es lo que digo. Obviamente físicamente no está, mentalmente no está, pero su alma, lo vimos también en algún video la temporada pasada, la manera en la que estaba calentando en un partido muy importante, creo que el partido de ida contra el Inter de la Champions League, de hecho, ¿no? Antes de que en la vuelta metía la pata tantas veces. Un lenguaje corporal que te dice, este güey no está contento y se va devaluando partido a partido, acción a acción, y el Barça, que pudo haber sacado un muy buen dinero por él, se equivocó varias veces. A veces te equivocas, parece que sí, crees que ese es tu hombre, lo renuevas, le das un super sueldo, pero hay un momento en el que tienes que decir, a ver, se me está evaluando, todavía lo puedo vender, y se lesionó, hubo mala suerte, también hay que decirlo. Pero bueno, regresó de la lesión, véndelo, a lo que sea, cuánto ofrece la Juventus o quien quiera que lo quiera en Italia, dáselo. ¿Por qué? Porque ya no le vas a sacar nada. O sea, hay que tener esa visión de que ya era un jugador irrescatable. Y más aún, se va Íñigo Martínez. ¿Quién llega en lugar de Íñigo Martínez? Araujo era suplente y ahora va a ser titular. ¿Esa es la idea del Barça? ¿Ese era el plan maestro del Barça respecto a la temporada pasada? ¿Eric García? Entonces, ha habido una negligencia del Barcelona clara en torno a sus defensas centrales. La temporada pasada el Barça funcionaba por muchos factores, no solamente por Íñigo Martínez. Quizás Íñigo Martínez, con su edad, su veteranía, falta de hambre, no lo sabemos. Igual el Barça sería un desastre. Lo que sí sabemos es que el Barça sin Íñigo Martínez es mucho peor de lo que era con Íñigo Martínez. Y que cuando pierdes un defensa central titular, lo normal es que traigas otro defensa central, ¿no? A menos de que tengas una cantidad de defensas que te permita decir, mira, es que tenemos a Christensen y Christensen ha demostrado durante mucho tiempo su valía y que es un jugador confiable. No es el caso. Es que tenemos a Araujo. No es el caso. Es que tenemos a Eric García. Tampoco es el caso. ¿Quién diablos iba a acompañar a Pau Cubarsí? Que también dentro de lo que hay que apoyarlo y consentirlo y tenerle paciencia y entender siempre que es un jugador muy, muy joven todavía, a pesar de toda la experiencia que va acumulando, pues hay cosas que tampoco va a mejorar. O sea, rápido no va a ser nunca, por lo que vimos hoy, ¿no? Y menos contra jugadores como Pedro Neto. Y lejos de ajustarlo, pues se va dejando arrastrar, obviamente, el chico por esta inercia negativa y no tiene un ancla, un mástil de cual sostenerse como era un líder en el caso de Íñigo Martínez. Y el Barça se quedó sin nada en ese sentido. Pierdes a Íñigo, que no me parecía tampoco tan grave, siempre y cuando el Barça trajera algo similar. Y el Barça decidió hacer nada.
y decidió quedarse con Ronald Araujo, que ya no tenía minutos y que irremediablemente iba a tener más minutos una vez que no estuviera Íñigo. Y ahora, claramente, Deco, Hansi Flick y compañía pagan las consecuencias de no tener una visión adecuada del problema que se venía evidente en la defensa central. La reflexión número 7. Si ya hablamos de las araujadas, ¿qué me dicen de las deyongadas? Lo de Frenkie de Jong también. Cada partido complicado para el Barça sale en la foto. O sea, yo a veces ya no sé si es que yo lo trato de buscar o es que él siempre sale, ¿no? Cuando, y esto lo digo siempre, pero es que hay que repetirlo, cuando vuelve a ocurrir, ¿no? Frenkie de Jong, cuando el viento sopla en contra, se deja llevar, se disuelve como azucarillo. Y si está al lado Eric García, olvídate. No, Eric García, fenomenal contra el Athletic Club. Qué bárbaro, qué partidazo. Tremendo, muy bueno, muy, muy bueno. Súbele un poquito el nivel y pues no le alcanza ni de central, ni de lateral derecho, ni de contención. Es un jugador técnico que en muchos equipos sería figura, pero en el Barça, contra un equipo, contra el Chelsea, que tiene a lo que tiene en medio campo, puta, le pones a Eric García y a Frenkie de Jong y se da una fiesta tremenda como la que se dio el Chelsea, que ya el Barça no puede decir, sí, es que tiene muchas bajas y por eso acaban jugando Frenkie de Jong y Eric en el medio campo. Y dices, puta, a ver, sí, Rafinha no iba a volver a la titularidad inmediatamente, pero ya está de regreso. Dani Olmo, pues nunca se sabe con Dani Olmo. Está, no está en la banca, está en la cancha, está en la enfermería. Pero bueno, hoy estaba convocado, ¿no? Dani Olmo, entendiendo que necesita también un tiempo para recuperarse de sus 1000 lesiones, o de una más de sus 1000 lesiones. Y Lamine Yamal, pues todo el mundo sabemos que está lesionado o que trae unos problemas físicos que no le permiten jugar al 100%. Y igual, de todas formas, pues no es Lamine Yamal en toda su expresión, pero la mitad de Lamine Yamal, o la tercera parte de Lamine Yamal, sigue siendo de lo mejorcito en el Barça, sigue siendo de más eficiente, muy poquito, no voy a defender a ultranza a Lamine Yamal, pero comparado con otros, con Fermín, por ejemplo, pues Fermín hoy se pierde también, pero Fermín tiene sus momentos, a diferencia de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, sí, cuando el viento está a favor, todo bien. Fermín, a veces, pues obviamente cuando el viento está a favor, para todo el mundo es más fácil, pero a veces aparece incluso cuando el viento está en contra. Frenkie de Jong, nunca. Y ejemplos hay miles. Y hoy otra vez, ¿no? El partido ya está muy mal, está cuesta arriba, pero en el momento clave, regala una pelota. Van perdiendo 1-0, regala una pelota, pero un jugador con la técnica que además lo que más le caracteriza es eso, ¿no? Que es un seguro con la pelota en los pies. Se sobra en un momento en el que no hay que sobrarse o se equivoca en la ejecución. Vete a saber lo que le pasa a Frenkie de Jong. Todo el mundo puede fallar pases, pero pues hay momentos de los partidos en los que hay que asegurarlos, ¿no? Y Frenkie la regala y ahí cae el 2-0. A partir de ahí, y es una de tantas, no es que es una jugada puntual, es que cuántas veces no hemos visto algo similar, que Frenkie de Jong falla un pase, se convierte en gol, que Frenkie de Jong pierde la marca, que Frenkie de Jong en el choque 1 contra 1 sale rebotado, que Frenkie de Jong no siguió una pelota, que Frenkie de Jong perdió la marca en el tiro de esquina, y así le va costando muchísimos goles al Barça temporada a temporada, goles que acaban siendo puntos, y que la directiva otra vez ve hacia otro lado y le renueva el contrato. No sé, honestamente, lo de Frenkie de Jong, para mí en el Barça, reconociendo que es un jugador que a mí me gustaba tanto en el Ajax, que siempre lo he medido con esa vara tan alta, que es al final siempre para mí un jugador decepcionante, pero inclusive tratando de aislarme de lo mucho que me decepciona, solamente viéndolo como un jugador más, como si no lo hubiera conocido en el Ajax, como si no supiera su potencial, como si no estuviera resignado a la tristeza de que ya se vio lo mejor de Frenkie de Jong en su carrera. Qué desperdicio de jugador. Pero inclusive si me trato de quitar, que es imposible, pero esa percepción que me condicione, digo, Frenkie de Jong, ¿qué? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta la cantidad de puntos y partidos que pierde el Barça por errores evitables de Frenkie de Jong? Pero bueno, una de Jongada más hoy para la colección. Reflexión número 8. Hansi Flick lo veo deteriorándose en su aspecto personal.
¿Quién soy yo para hablar de deterioro en el aspecto personal, verdad? Pero yo nunca me he cuidado en ese sentido. Hansi Flick sí. Entonces uno se pregunta, y eso es una reflexión abierta, no tengo una respuesta, si ese Hansi Flick descuidado es efecto de lo que está haciendo el Barça, un Barça que lo está desgastando, como desgastó a todos y cada uno de los entrenadores que pasaron por ahí, el antes y el después de Xavi, el antes y el después de Pep, el antes y el después de Luis Enrique, etcétera, 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 ¿no? O el descuido de Hansi Flick físico en su persona, el aparecer ahora, pues, como aparece en las conferencias de prensa, a diferencia de lo que le veíamos el año pasado, es reflejo del descuido que ha tenido también la dirección técnica del Barça, ¿no? O sea, se está descuidando así porque está desgastado y porque se le fue el equipo de las manos y ya no tiene tiempo ni siquiera para cuidar su aseo. O, por el contrario, se ha descuidado en general y eso implica que una cosa esté reflejando lo mismo que la otra, ¿no? El tipo se ha descuidado en todos los sentidos de su vida, ¿no? Tanto en su apariencia personal a la hora de salir a dar una conferencia de prensa, como a la hora de presentar un equipo de fútbol que antes era tan impecable como él, como su aspecto, y ahora los dos son reflejo el uno del otro. Entonces es una reflexión que me pareció medianamente interesante y que la vengo desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Cómo se va descomponiendo el equipo del Barça y cómo se va descomponiendo también la figura de Hansi Flick, y preguntarme si es casualidad, si el descuido de Hansi Flick no solamente es físico, sino también en su trabajo, y que por eso el Barça, más allá de sus circunstancias, esté haciendo lo peor que la temporada pasada, o si el pobre Flick ya no tiene ni siquiera tiempo de cuidar su aspecto personal porque el Barça lo está consumiendo. No sé cuál sea la respuesta, pero sí creo que es muy evidente. Van al mismo paso, ¿no? El descuido del Barça en la cancha y el descuido de Hansi Flick en sus cuidados personales. 9. Todo esto, el Chelsea sin Cole Palmer, por cierto, sin ese jugador que para mí yo siempre argumentaba, es que cuánto depende el Chelsea de Cole Palmer, ¿no? Y aquí regreso a lo que no dije en una reflexión previa sobre el Chelsea. Yo decía mucho, es que no hay un equipo que dependa tanto de un jugador como el Milan de Christian Pulisic o el Chelsea de Cole Palmer. Y mira, Cole Palmer, que creo que sí fue una realidad, que el Chelsea dependía mucho en su momento de lo que pudiera hacer él, pero ahora ya lleva muchos partidos sin jugar y el Chelsea anda bien. Es su mejor jugador y eso solamente habla del potencial que puede llegar a tener el Chelsea si Cole Palmer vuelve y vuelve a ser el que era, que no creo que haya demasiados argumentos como para pensar lo contrario. Pues cuidado, ¿no? Cuidado con este Chelsea que hizo lo que hizo con el Barça, un Barça que les decía, ¿no? Pues bajas, pues ¿cuántas? ¿No? ¿Cuántas? Me quedé en que el Barça tenía muchísimas bajas, pero hoy regresa Joan García, hoy ya vimos a Rafinha, hoy les digo, ahí estaba Dani Olmo en la banca, Lewandowski, Marcus Rashford, sí, que vienen saliendo de lesión, lo que quieran, pero a ver, el Chelsea no tenía a Cole Palmer, ¿no? El Chelsea no tenía a Romeo Lavia, el Chelsea dejó a Joao Pedro en la banca todo el partido, ni lo necesitó, a su fichaje más caro, yo creo, de esta temporada, dentro de todos los fichajes caros que hace todos los años que nos perdemos entre las cifras del Chelsea. A Joao Pedro lo dejó ahí sentadito, ¿no? Pedro Neto primero, Delap después, los dos cumplieron, los dos hicieron gol, o bueno, en el caso de Delap hizo gol, Pedro Neto hizo un partidazo, y para otra ocasión utilizarán a Joao Pedro, mientras que el Barça, pues ahora sí, pues le faltaba Gavi y Pedri, básicamente. Nada más. Entonces ni siquiera podemos hablar de que las bajas del Barça son un factor, más allá de que reconozco que no solamente son las bajas, sino jugadores que estuvieron de baja y que ahora mismo no están al 100, y que eso es lo que hace que haya cierta esperanza de que una vez que estén bien, el Barça pueda recuperar el camino y el Barça vuelva a ser lo que fue la temporada pasada. Los que piensen, regresando a la reflexión número 1, que el Barça sí puede llegar a la final porque va a recuperar a estos jugadores y van a estar bien físicamente, la duda es si Hansi Flick va a ser capaz
de convencerlos y si estos van a ser lo que fue la temporada pasada. Creo que ya hay dudas razonables para pensar que Lamine Yamal, que era un gran candidato a ganar el Balón de Oro esta temporada, el candidato número 1 quizás, pues ahora está muy rezagado y todavía puede enmendarlo y puede ganar el Mundial y puede ser figura y puede hacer muchas cosas para ganar el Balón de Oro, pero ahora mismo está muy lejos, ¿no? Estamos en noviembre, claro, pero las sensaciones iniciales de esta temporada, que inició ya hace 4 meses, no te hacen pensar que ahora mismo Lamine Yamal vaya a ganar el Balón de Oro tan pronto como podíamos estar seguros, ¿no? que lo iba a hacer. Ya veremos. Pero es eso, que el Barcelona tiene a un Lamine Yamal que la temporada pasada estuvo muy bien y que esta temporada pues no. A un Rafinha que nunca fue un jugador que justificara los 70 millones que el Barça le pagó a Leeds United hasta la temporada pasada. Es decir, nunca fue un jugador tan trascendental. Era un jugador bueno. La temporada pasada fue magnífico. Hasta pareció muy poco dinero lo que gastó el Barça en él. Pero fue como una excepción, ¿no? Hasta que demuestre lo contrario y vamos a ver. Pero esas eran las dudas de inicio que dejaba el Barça. Y una vez que Rafinha vuelva a su esplendor físico y que Lamine Yamal ya no tenga la pubitis o la pubalgia y que vuelva Pedri y que todo sea maravilloso otra vez con el Barça, pues a ver si Hansi Flick es capaz de que este equipo esté comprometido como estaba la temporada pasada, que siga creyendo como creía la temporada pasada. Esa es la gran incógnita sobre Hansi Flick, que pueda hacer grandes máquinas y lo ha demostrado y lo hizo sobre todo en el Bayern Múnich y lo hizo en su primera temporada con el Barça, sí. El tema es que cuando se le descomponen esas máquinas a Hansi Flick, ya no sabe arreglarlas. Por ahora sería primera vez que en la carrera de Hansi Flick yo pudiera ver que Hansi Flick tenía una máquina descompuesta y la compuso. Es verdad que podemos argumentar que con Niko Kovac el Bayern está descompuesto y que llegó Hansi Flick a componerlo, sí. Pues yo me refiero a su propia obra, ¿no? Que algo que hace funcionar muy bien como maquinita, ya está, se le descompone y no la logra reactivar. Tampoco hay tantos ejemplos, hay que ser también honesto en ese sentido. Está el Bayern, en el Hoffenheim no lo vimos porque era un Hoffenheim de hace muchos años que ni siquiera estaba en Bundesliga, estaba muy lejos de ello. Y en la sección alemana simplemente esa maquinita nunca funcionó, jamás la pudo echar a andar. Pero bueno, la información que tenemos hasta ahora en la carrera de Hansi Flick, lo que hemos visto, no ha sido ese técnico capaz de componer las máquinas. Yo he hablado ya en este mismo espacio que las máquinas funcionan hasta que se descomponen. De eso se tratan, ¿no? Todas las máquinas. El tema es si una vez que se descomponen las puedes echar a andar de nuevo o si haces como en estos tiempos, mejor compras algo nuevo en lugar de mandarlo a reparar porque es más práctico y más barato. Reflexión número 10. Esta debió haber sido la final. Dejarlo en 9. Pero bueno, la 10 nada más es lo de Maresca y lo de Arteta y lo de Kompany y cómo esta escuela de Pep Guardiola, entender que Enzo Maresca fue auxiliar de Guardiola en el City después de que lo fuese Mikel Arteta y se fue al Arsenal, llegó Maresca y Vincent Kompany nunca lo fue, pero pues claramente vivió los últimos años de su carrera siendo jugador de Pep Guardiola y más o menos también aplica. Algunos dirán, habría que agregar a Xabi Alonso, podríamos agregarlo, pero sí hay que ver dónde están, ¿no? Los equipos de los ahijados de Pep y nada, ustedes saquen la conclusión. Nos vemos. ¿Qué iba a decir? Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos al penúltimo Q&A de 2025. Esta reunión mensual que tengo de preguntas y respuestas con los miembros de este canal. Si eres uno de ellos, muchas gracias por tu apoyo.